Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Thyssen-Gausen. 10 de julio, estas son las principales noticias hasta este momento. Mientras en el Kremlin fingen que todo está bajo control y que en cualquier momento la crisis del combustible terminará, en Rusia siguen ardiendo refinerías de petróleo y fábricas del complejo militar industrial. Y cada día son más y más. Los drones ucranianos han comenzado una verdadera cosecha. Hoy varias refinerías de petróleo están ardiendo de nuevo. Los tanques de la planta del complejo militar industrial, pero vamos por partes y empezaremos con la refinería de Moscú, que de repente volvió a incendiarse. Les recuerdo, esta planta con una capacidad de 14 millones de toneladas fue completamente detenida, después del ataque anterior de los drones ucranianos. Dos unidades de procesamiento primario quedaron fuera de servicio. Pero dado que esta planta tiene un significado estratégico para Rusia, especialmente para Moscú, recuerdo que abastecía a Moscú con un 40% del combustible, entonces se destinaron recursos colosales para su reparación. Lo más interesante es que, a pesar de que hoy volaron drones hacia Moscú y se declaró peligro de misiles, los rusos afirman que el incendio en esta refinería no tiene absolutamente nada que ver con el ataque de los drones. Parece que hay una nueva directriz, negar todo por completo. Que los drones existen, además todavía quedan depósitos, reservas de combustible. Es decir, hay algo que atacar. ¿Se imaginan que mañana Putin emita un decreto para que todos los habitantes de Rusia ignoren por completo los drones? Como si no existieran. No los noten. No hay drones, no hay problemas. O tal vez los propios rusos ya están incendiando esa refinería de antemano antes de la llegada de nuestros drones, como diciendo no ataquen, no ataquen, ya está ardiendo, ¿saben? No golpeen al que ya está en el suelo. Hoy Putin volverá a celebrar una reunión urgente del Consejo de Seguridad. No sé, probablemente otra vez estará garabateando con un lápiz en una hoja, repartiendo algunos consejos valiosos del tipo hay que arreglar todo rápido, vamos. Por cierto, el viceprimer ministro Novak parece que se tomó una poción de la verdad y ¿saben lo que declaró? Resulta que la escasez de gasolina en Rusia se debe a los ataques a las refinerías de petróleo. ¿Con qué eso era? Y Putin decía que los drones eran para arruinar las vacaciones de los rusos en el sur, para sembrar miedo, pero resulta que Novak dice que la escasez de combustible es por los ataques, por los drones. Luego, al parecer, Novak se dio cuenta de que había dicho de más y se corrigió un poco a sí mismo. Añadió, saben que en general estamos completamente abastecidos de combustible e incluso exportamos. Ay, Novak, cuéntales eso a las regiones rusas. Bueno, y hoy simplemente hay una lista impresionante de objetivos que alcanzaron los drones ucranianos. Y es simplemente enorme. Hoy fue atacada otra refinería, la de Ilsky, que está en la región de Krasnodar. Las autoridades rusas allí afirman que el incendio en la planta se produjo por la caída de restos de drones. Bueno, aquí todo está claro. El viejo manual, al parecer los nuevos manuales aún no han llegado aquí. Es decir, hablar de que sí, la planta está ardiendo, sí se detuvo por completo, pero no está relacionado con los drones. En general, esta refinería de Ilsky es bastante potente, procesa casi 7 millones de toneladas de petróleo al año, cuenta con sus propias capacidades de almacenamiento y, por supuesto, despacho ferroviario. ¿Por qué es importante esta refinería de Ilsky? Tiene un significado estratégico para el sur de Rusia. El combustible abastece no solo al krai de Krasnodar, sino también a las regiones vecinas. Está ubicado cerca de los puertos del Mar Negro. En general, la víspera fue atacada la refinería en Slaviansk na Kubani, que está muy cerca, y ahora esta. Este es un gran mensaje para el sur de Rusia y en primer lugar para Crimea ocupada, es decir, allí el combustible pronto desaparecerá por completo. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal, es importante, pueden hacerlo ahora mismo sin postergarlo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin, pero juntos lo haremos mucho más eficazmente, así que asegúrense de suscribirse. Además, hoy se incendió la refinería de petróleo de Rosneft en Saratov, y de hecho terminó de arder. Reuters informa que esta planta detuvo completamente el procesamiento de petróleo porque fue atacada el día anterior, ardió durante 2 días y hoy se detuvo por completo.
En la empresa se averió la única unidad de procesamiento primario con una capacidad de 20.000 toneladas por día y su reparación podría llevar mucho tiempo. Bueno, pues eso. Por cierto, aquí hay una noticia interesante de Rusia. A las empresas de la región de Novosibirsk se les ha recomendado trasladar a sus empleados al trabajo remoto debido a la situación con el combustible. Esto además es una resolución del gobierno regional. Sobre la introducción del régimen de alerta elevada, se recomienda a las organizaciones, independientemente de su forma de propiedad, trasladar a los empleados al modo de trabajo a distancia. También se recomienda a todos los habitantes de la región limitar los desplazamientos en vehículos particulares dentro y fuera de la región hasta que se levante el régimen. O sea, lo más probable es que sea hasta que se cancele a Putin, hasta la cancelación física de Putin. Es simplemente sorprendente cómo un calvo gangoso logró enterrar a un país gigantesco simplemente con las reservas de recursos naturales más ricas. Bueno, Putin ya les dijo que hay suficientes reservas y que la economía rusa en general es imposible de destruir y que la energía tampoco se puede destruir. Según él, tiene una reserva de solidez mejor que la de todos los demás, la energética más fuerte del mundo. Allí los rusos de Putin ya andan a pie y se han pasado a los caballos, y él sigue contando historias sobre alguna supuesta estabilidad. Mientras tanto, Mordovia está batiendo récords. Allí la gente pasa casi 3 días en fila para conseguir combustible. Ya, un poco más y estarán una semana entera esperando. Los habitantes de Saransk informan que llevan al menos 2 días en la fila, y lo más probable es que hayan batido el récord al llegar al tercer día. ¿Se pueden imaginar? Casi 3 días en una fila para conseguir gasolina. Miren hasta qué humillación están dispuestos a llegar los rusos, pero eso sí, que no se les ocurra. No decir quién tiene la culpa de todo esto. Nunca. Siempre son los ucranianos, la OTAN, Trump, Biden, los reptilianos, cualquiera, pero nunca la chupacabra calva. Además, hoy en el mar de Azov nuestros drones destruyeron otros 12 petroleros. Y cuando en Rusia se acaben los petroleros y las refinerías, ¿con qué van a derribar nuestros drones? La verdad, no sé sobre qué tema está convocando hoy Putin al Consejo de Seguridad. Aquí simplemente hay un montón de temas. Y bueno, seguro que todos los temas son maravillosos. Me pregunto cuántas reuniones de emergencia necesita Putin para resolver el problema. O sea, entiendo que él mide la eficiencia en reuniones de emergencia, pero eso no es todo. Hoy también fue alcanzada la fábrica óptico-mecánica de Azov, que está en la región de Rostov, en la ciudad de Azov. Además es una empresa bastante importante, pertenece al complejo militar industrial ruso y allí producen cámaras termográficas, dispositivos de visión nocturna, telémetros láser, sistemas de control de fuego, miras para vehículos blindados, para aviación, para barcos. Además, también producen componentes electrónicos específicos para misiles. En general, es extremadamente difícil reemplazar este tipo de empresas por otras, es decir, por lo general son únicas. La producción de óptica, cámaras termográficas y sistemas de guiado requiere no solo equipos especiales, sino también especialistas calificados. Por eso incluso una parada temporal desestabiliza las cadenas de suministro del complejo militar industrial ruso. Ahí lo tienen, tómelo y fírmelo. Pero en la ciudad de Azov, nuestros drones decidieron hoy pasar un buen rato. En la ciudad de Azov hoy, además de esa fábrica óptica, fueron alcanzadas todas las principales bases petroleras. Todas, absolutamente todas. Es decir, según el material disponible, se confirman incendios en 5 instalaciones de almacenamiento de petróleo. Y en la infraestructura de transferencia, la base petrolera Port, la base petrolera Don Terminal, la base petrolera de la estación de tren de Azov y 2 bases petroleras en la zona industrial sur. O sea, 5 bases petroleras y adiós. En Moscú, entonces, simplemente cuando abro las noticias rusas, hoy abrí RBC. Pienso, bueno, probablemente dirán algo sobre la crisis allí. Bueno, ahí está Novak, lo encontraron, quien dice que sí, resulta que es por los drones. Así que encontré otra noticia allí. En Moscú, para aumentar la natalidad, cazaron a robots chinos bajo la canción Madre Tierra. Esto no es una broma, es una iniciativa absolutamente real que se llevó a cabo en la biblioteca Pushkin.
La unión matrimonial la celebraron un trabajador de oficina, un robot, y el bloguero Robert, que bueno, no es un nombre muy patriótico, y la bailarina Matilda, tampoco es un nombre muy patriótico. Así que todo esto es en el marco de la propaganda de la familia y el aumento de la natalidad. Es decir, por si acaso no entendieron para qué cazaron a dos robots chinos, les dieron un certificado real. Un perro robot les trajo pulseras en vez de anillos y luego bailaron al ritmo de la canción Madre Tierra. ¿Se lo pueden imaginar siquiera? Ahora, y esto lo hacen en Moscú para aumentar la natalidad. Bueno, a Putin le hace más falta de biomasa, así que aunque sea de esta manera, supongo. El año de la familia, simplemente un país, ya saben, el país del cringe infinito. Allí tienen el año de la familia, hubo propaganda por todas partes de los valores tradicionales. Por cierto, si detienen a cualquier ruso en la calle y le piden que enumere los valores tradicionales, nadie se los va a enumerar. Nadie. Propaganda de natalidad. Así es, robots chinos, la madre tierra bailan allí. Propaganda para crear familias. Todo esto es para que Putin tenga más carne de cañón. Hace falta aún más. Pero el propio Putin, por alguna razón, a pesar de todo esto, la familia, el año de la familia, esconde a su familia de los rusos. ¿De qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo de mostrar a sus cabanitos? Pero eso no es todo. Está ardiendo el puerto de Tver. Hoy nuestros drones incendiaron el puerto de Tver. En general es uno de los nodos más importantes, ya es un puerto fluvial del Alto Volga. Se utiliza para la transferencia de diferentes cargas, incluidos productos petroleros y materiales de construcción. En general, los drones ucranianos han empezado a destruir no solo la logística portuaria marítima, sino también la fluvial. Además, también está ardiendo el puerto de Taganrog. Ya lo he dicho, pronto no me alcanzará el tiempo del programa para enumerar todo lo que nuestros drones queman en un solo día. Más precisamente, en Taganrog está ardiendo la terminal petrolera Kurganneftprodukt. Las autoridades rusas confirmaron tanto el ataque como la evacuación. Es decir, por lo visto, está ardiendo gravemente allí. ¿Qué hace esta terminal en Taganrog? ¿Por qué es importante? Recibe productos petroleros por ferrocarril, los almacena en su parque de tanques, transborda gasolina, diésel y otros productos petroleros a buques marítimos y luego los envía a través del mar de Azov. Eso es, eso es. Es decir, el daño a esta terminal petrolera interrumpe toda la cadena de suministro de combustible por transporte marítimo a través del mar de Azov. Incluso si los tanques se mantienen intactos, la parada del equipo de bombeo que ahora está ardiendo allí, la parada de los muelles, de los oleoductos, reduce significativamente la capacidad operativa de este puerto. Es decir, Putin decidió suministrar combustible a Crimea en buques cisterna a través del mar de Azov. Nuestros drones han incendiado los buques cisterna, ya van casi 40 o 50. Ahora también incendiaron la infraestructura portuaria para cerrar el tema por completo. Como decía Putin, el mar de Azov ahora es un mar interior de la Federación Rusa. ¿Y para qué quieres ese mar interior, Putin, si está completamente controlado por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania? Bueno, y los ucranianos están realizando una verdadera hazaña. Esta hazaña entrará en todos los libros de historia y en cada edición. Tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy comenzamos una colecta para una camioneta para los combatientes del batallón de tanques de la 31ª Brigada Mecanizada Independiente. Lamentablemente, hace poco el vehículo de los combatientes fue destruido por un dron enemigo y ahora necesitan ayuda. Ellos grabaron un video dirigido a ustedes, por favor, mírenlo. Бажаю здоров'я. Ми бійці відділення Церберус, 31 МБР, разом з Борисом Тізенхаузеном та 24 каналом відкрили збір на автомобіль, який допоможе в виконанні наших бойових задач. Долучайтесь, разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros guerreros de la 31ª Brigada. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Ahí están Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y siempre hay un código QR en la esquina. Esto es para quienes ven desde otro canal, pero también quieren ayudar. Nuestra ayuda, la tuya y la mía. Ahora los combatientes la necesitan mucho. Vamos a unirnos como sabemos hacerlo. Y en cada emisión les digo un agradecimiento especial.
Muchísimas gracias por ayudar a nuestros soldados. Gracias de mi parte y de parte de ellos también. Muchísimas gracias a ustedes. La sección de noticias sobre Crimea de los partisanos de Crimea. Hace tiempo que no hablábamos de Crimea. Los partisanos de Crimea, les recuerdo, son un movimiento en Crimea con una red muy amplia de personas en todo el territorio de la península que recopilan información y también llevan a cabo acciones activas, a pesar de que allí los están cazando de verdad. Personas fuertes y valientes que acercan la victoria de Ucrania y la reunificación de Crimea con la Ucrania continental. Entonces, noticias de nuestros partisanos. En Crimea ha surgido un concepto como las reservas de gasolina. Es decir, cuando lo leí pensé, no, esto no puede ser cierto. Pero es absolutamente así. Bromeábamos con ustedes que pronto en Rusia regalarán un bidón de gasolina en las bodas, y en Crimea los benzodileros han inventado un nuevo esquema. Es decir, ya están cazando a los revendedores allí. Y después de todos estos límites, la escasez, con la suspensión de hecho de la venta libre de gasolina, aparecieron estos distribuidores de combustible. Pero como temen que las autoridades competentes los atrapen, decidieron traficar gasolina usando reservas ocultas. El esquema funciona así. El comprador encuentra al vendedor a través de canales cerrados, incluso por Telegram, transfiere el dinero y luego recibe las coordenadas. El lugar donde está escondido el bidón puede ser una franja boscosa, un garaje abandonado. En las afueras en general actúan como traficantes de sustancias prohibidas. Así hemos terminado en Crimea. Creo que pronto veremos un mensaje diciendo que atraparon a un traficante con 3 litros de diésel en el bolsillo. Allí, los petroleros rusos nunca llegarán hasta Crimea. Hoy el moderador escribió que los rusos enviaron de nuevo una caravana de petroleros por la misma ruta. Ya es la 4ª vez, sí, o la 5ª. Ya he perdido la cuenta. Y escribió que no puede entender si los rusos con estos envíos de petroleros están entrenando la demencia o el coraje. O sea, qué rasgo están entrenando en sí mismos. Y en Crimea hay escasez no solo de gasolina. Al mismo tiempo está claro que también hay problemas con la electricidad. Gracias a nuestros drones también hay problemas allí. Y ya han comenzado los cortes en el suministro de alimentos. La crisis de la gasolina, de manera absolutamente lógica, arrastra consigo la logística, los cortes de luz y problemas en el comercio. El resultado ya se ve en las etiquetas de precios. Es decir, los productos básicos allí han subido de precio aproximadamente un 15% en promedio y en algunos casos hasta un 80%. Un encarecimiento, y esto será solo el comienzo. Solo el comienzo. Crimea se está convirtiendo en una carga cada vez más pesada e incómoda para Putin. Es decir, esto es absolutamente evidente. Y él está sentado entonces en la reunión, esa figura vacía de mirada perdida, garabateando en una hoja. En el episodio de ayer incluso les mostré cómo Putin estaba realizando una reunión de emergencia, ordenando tomar diversas medidas para asegurar que todos tuvieran combustible. Les recuerdo qué decisiones tomó Putin, qué decisiones se adoptaron como resultado de esa reunión. Estimular a las pequeñas empresas para que produzcan combustible. ¿Cómo se hará eso? Nadie lo sabe. Y Putin también aconsejó a algunas compañías que tienen combustible que no lo retuvieran, sino que lo distribuyeran a las gasolineras independientes. Es decir, él realmente no entiende cómo funciona este mercado, qué gasolineras independientes, ni qué está diciendo. A juzgar por las caras de los presentes ayer, nadie entendió en absoluto qué quería de ellos ese Putin. Y al final Putin dijo que había que hacer todo para que todo estuviera bien. Justo en ese momento alguien debería haberse levantado y directamente, digamos, darle en la calva con una tabaquera o con alguna medalla pesada y ya está, buscar lo que sea. Eso es todo, ahora todo estará bien. Es decir, ese viejo chiflado volvió a hablar por hablar. En el Kremlin no habrá ninguna decisión. Crisis, crisis y más crisis. En su realidad, en la realidad de Putin, los rusos y los habitantes de los territorios ocupados no tienen problemas especiales con el combustible. Ahora allí, a algún Valentín Valentinovich, Alexander Alexandrovich, denle una tarea. Eso es todo. Consideren las reservas. Rusia extrae activamente, mientras Ucrania destruye más refinerías y depósitos de combustible, y además en cantidades realmente industriales.
Es decir, incluso el cálculo que se hace hoy, mañana ya no será relevante, porque mañana destruirán aún más refinerías y depósitos de combustible, y estaciones de bombeo de petróleo y estaciones de bombeo. Nuestros drones lo destruyen todo. En Rusia podrían estar preparando una ley sobre el regreso de los visados de salida. Es decir, las autoridades rusas están considerando la posibilidad de volver a la práctica de los visados de salida, que les recuerdo existía en la Unión Soviética. Esto lo informa el canal Podemos Explicar citando a sus fuentes. Y no solo a una fuente, además el paquete de documentos para el correspondiente proyecto de ley. Bajo el pretexto de reforzar la seguridad de los ciudadanos rusos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ya está preparando esto. Y aquí incluso revelan detalles muy interesantes de esta nueva iniciativa. Es decir, se planea la introducción de visados de salida turísticos. Por ejemplo, para los países hostiles de la OTAN, los rusos solo podrán viajar en grupos organizados de al menos 10 personas y siguiendo una ruta previamente aprobada. Bueno, es una maravilla, en mi opinión. Para otros países cuya lista aún se está elaborando, seguirá existiendo la posibilidad de turismo individual. Sin embargo, en cualquier caso se requerirá una visa de salida. El medio cita a una de sus fuentes. No debería ser como ahora que compras un billete y te vas volando. El Estado debe dar el permiso. Les recuerdo que la prohibición de salir al extranjero apareció en Rusia en la época de Stalin. Es decir, en 1935 en la URSS se aprobó una ley que equiparaba la huida al extranjero con la traición a la patria y se castigaba con la pena de muerte. Hasta 1991, para que los ciudadanos soviéticos pudieran viajar a países extranjeros, era necesario pasar por numerosos trámites, obtener el permiso en el AVIR, esa misma visa de salida, y en general superar muchas comprobaciones de fiabilidad. Aún así me sorprendo de la capacidad única del tacón subterráneo. ¿Cómo lograste arruinar un país gigantesco, el más grande del mundo, con semejante reserva colosal de recursos naturales? ¿Cómo pudiste destruirlo en tan solo unos pocos años? Y a él, por cierto, solo le haría falta salir ahora mismo y decir que no habrá ninguna prohibición, como si nada fuera a pasar, y con esos ojitos que le van de un lado a otro, decirlo no le cuesta absolutamente nada. Él ha mentido toda su vida, es increíble. Bueno, espero que no le quede mucho tiempo, es decir, incluso algunos rusos ya no lo soportan. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros tanquistas de la 31ª Brigada con la colecta para el auto. Nuestra ayuda les es muy necesaria ahora. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Vamos a esforzarnos. Que tengan un día tranquilo y gloria a Ucrania.